Tenemos ya comunicación con Teodoro García Gea, que es el secretario general del Partido Popular. Muy buenos días. Bueno, me habían dicho que estaba preparada la comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Primero, lo que es portada en muchos periódicos. Piden la comparecencia de Grande Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos al frente de la Guardia Civil de Madrid. ¿Cómo valoran ese cese, en principio, que van a solicitar? Pues es gravísimo que 5 meses después de que el Gobierno haya tomado posesión, en este momento veamos cómo el Gobierno cesa a todo aquel que le investiga, cesa a todo aquel que pueda ser incómodo y toma decisiones de forma arbitraria e impunemente para que todos aquellos que cuestionan su labor sean apartados, ¿no? Creo que el honor de la Guardia Civil hoy queda intacto y el honor de un hombre que ha luchado contra la banda terrorista ETA y que ha estado también en el 1 de octubre en Cataluña mientras unos intentaban violentar el Estado de Derecho, creo que hoy el Gobierno demuestra estar más cerca de Bildu que de la Guardia Civil, ¿no? No se hubiesen atrevido con un militante de Bildu, no se hubiesen atrevido con un simpatizante de Esquerra Republicana y sí se han atrevido con un hombre de honor, con un hombre de la Guardia Civil, con un hombre de los que dan su vida por proteger la de todos los españoles. Es una infamia intolerable por parte de este Gobierno por la que va a tener que responder el señor Marlaska, que ha perdido toda la dignidad que tenía como profesional de la justicia, como juez, siguiendo estas instrucciones que ha recibido por parte de Pedro Sánchez. El señor Marlaska, si hubiese tenido una pizca de honor como juez y como ministro del Interior, hubiese dicho aquellas palabras que dijo también, se le atribuyen al entorno del fundador de la Guardia Civil: deme la orden por escrito porque esta orden la cumplirá mi sucesor. Pero el señor Marlaska y el Gobierno en general ha preferido aceptar esta infamia de cesar a un hombre de honor que el orgullo que supone el pertenecer a ese club que cada vez va quedando menos y que en el Gobierno no queda ni rastro de hombres honestos que ponen a España por delante. Dice usted que el Gobierno con esta decisión se sitúa más cerca de Bildu que, entiendo, que del Estado de Derecho. También el señor Marlaska, un juez que ha encarcelado etarras, que ha sido objeto de la banda terrorista ETA, que se ha distinguido en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo lo valora usted? No queda ni rastro de ese juez, no queda ni rastro de esa persona que estaba junto a los que le necesitaban. En este momento, como digo, si el señor Marlaska ha recibido una orden o si el propio Gobierno está dando órdenes que dañan gravemente el honor de la Guardia Civil y de sus miembros y del Estado de Derecho, lo que deben hacer es no cumplir esa orden y marcharse en caso de que no esté de acuerdo. Pero el Gobierno lanza un mensaje muy claro: todo aquel que nos investigue va a ser apartado, todo aquel que se interponga en los planes del Gobierno va a ser cesado, todo aquel que intente ponerse enfrente de los planes del Gobierno, sea cual sea su legalidad, no va a estar ni un minuto más en su puesto. ¿Qué pensarán hoy muchos guardias civiles y muchos policías que investigan cuestiones relacionadas con el Gobierno? Pensarán que pueden correr la misma suerte, ¿no? Por eso el Gobierno en este momento está avanzando por un camino muy peligroso en el que al Partido Popular lo va a tener enfrente. Esta es la primera de muchas acciones que vamos a emprender pidiendo la comparecencia del ministro Marlaska, porque queremos que nos explique por qué ha cesado a un señor distinguido en la lucha por las libertades en España, que supone una afrenta a toda la Guardia Civil, a toda la policía y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Queremos que se explique, porque todavía no hemos escuchado una explicación razonable y clara del señor Marlaska. Está escondido, al igual que el Gobierno, porque este Gobierno se distingue por una cosa muy concreta, que es buenas palabras, buen tono en el Parlamento, pero mano de hierro a la hora de fulminar a todo aquel que les estorba en sus planes totalitarios. Y no vamos a permitir eso. Les estamos viendo, ponen voces moderadas, tonos cordiales, cuando se trata de dar explicaciones al Parlamento, pero cuando salen de ahí, cuando salen de las ruedas de prensa, cuando salen del aló presidente, cuando salen de esas interminables ruedas de prensa en las que tratan de convencernos que son gente en la que se puede confiar, cuando salen de ese entorno, son gente que no puede confiar nadie en ellos.
porque pasaron de no recomendar mascarillas porque no habían suficientes a recomendarlas porque evitan contagios. ¿Usted me puede decir hoy, un ciudadano español, qué piensa sobre un gobierno que no recomienda mascarillas sabiendo que son importantes? ¿Que se pueden haber producido contagios porque mucha gente no se la ha puesto? ¿Qué piensa un ciudadano español que hoy está en un ERTE que todavía no ha cobrado? ¿Qué piensa un ciudadano español que trabaja en el sector turístico cuando Pedro Sánchez dice que va a poner una cuarentena a los turistas y los gobiernos como Francia recomiendan no venir? Es un desastre de gobierno en 5 meses. Nunca nadie había degenerado tanto en el gobierno en tan poco tiempo. Y por eso nosotros vamos a empezar pidiendo estas explicaciones, pero vamos a llegar hasta el final. Que sepa el gobierno que por muchos ceses que haga, el Partido Popular no va a aflojar en su intento porque el Estado de Derecho siga conservándose tal y como los españoles lo conquistaron. Que ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez van a venir aquí a cambiar la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Habla usted de planes totalitarios del Gobierno. Hasta hoy, yo al menos tengo entendido que por totalitario se entiende un régimen dictatorial. ¿Entiende usted que el Gobierno está dando pasos hacia un régimen dictatorial, ya que tiene planes totalitarios? Bueno, yo creo que el Gobierno quiere dibujar una caricatura por parte de los partidos que nos oponemos a su deriva de que estamos en la radicalidad, ¿no? Pero al final no puede ser que todo el mundo esté en la radicalidad menos Sánchez, ¿no? Los radicales no pueden ser el sector turístico que clama contra sus medidas. Los radicales no son esa pobre gente que lleva 2 meses sin ingresar 1 euro en su casa y que el Gobierno ha dejado abandonado. Los radicales no son la Guardia Civil que se ha dejado la vida por protegernos. Los radicales no son, desde luego, la gente que día a día ha estado trabajando en primera línea, los trabajadores sanitarios, a los que el Gobierno también ha abandonado, ¿no? Yo me pregunto si el mensaje que el Gobierno está lanzando es que a todo el que esté enfrente va a ser cesado de sus responsabilidades, ¿no? Porque imaginemos todas las cuestiones que han afectado al Partido Popular en el pasado, también en materia de la justicia, que finalmente fueron archivadas y nadie, ni siquiera del Gobierno, le ha pedido perdón, ¿no? Pero se exigieron responsabilidades. ¿El Gobierno va a pedir responsabilidades a su delegado del Gobierno por ser imputado, al igual que pidió responsabilidades a anteriores imputados? ¿El Gobierno va a pedir responsabilidades a su vicepresidente si finalmente un juez lo llama a declarar? ¿O existe una clase aparte del resto de ciudadanos? ¿Los miembros del Gobierno pertenecen a una clase distinta que el resto de ciudadanos? ¿Tienen que ser tratados de forma distinta que el resto de ciudadanos? Un régimen, un presidente que ejerce el poder de forma arbitraria, pretende controlar 2 cosas fundamentales. La primera, los medios de comunicación. Por eso las ruedas de prensa de los ministros son retransmitidas de forma íntegra en Televisión Española y, sin embargo, las ruedas de prensa de Pablo Casado, por ejemplo, la de ayer, no es retransmitida de forma íntegra. Pretenden controlar los medios de comunicación y pretenden también controlar la justicia. La fiscal Dolores Delgado es un punto importante y ahora la Policía Judicial es otro punto importante. Por eso cesan a todo aquel que osa interponerse en su camino. Por eso cesan a todo aquel que investiga cualquier abuso de poder por parte del Gobierno. Ni este cese ni ningún cese posterior va a tapar el gran desastre que ha supuesto la gestión de este Gobierno de la crisis del coronavirus. Ningún desastre va a tapar que han sido decisiones del Partido Popular, de los gobiernos del Partido Popular, los que han conseguido salvar vidas. Y por eso el Gobierno sabe muy bien que para tapar este desastre de gestión solo cabe actuar en 2 vías. Primero, controlando los medios de comunicación, cosa que están intentando a toda costa. También en el estado de alarma hay un artículo que impone la publicación de determinados contenidos a determinada prensa. Por eso estamos en contra del estado de alarma, entre otras cosas, porque el Gobierno al final quiere asumir la responsabilidad única del estado de alarma, pero quiere culpar de todo a la oposición, al Partido Popular. Y, en segundo lugar, controlar la justicia. Es impresentable, es inaceptable y es infame que el Gobierno cese a un guardia civil por hacer su trabajo. Nosotros, en este caso, vamos a llegar hasta el final. Nos queda poquísimo tiempo. Vamos a intentar hacer las 3 preguntas que hay, con lo cual pido máxima brevedad a los tertulianos y máxima brevedad también en las respuestas. David Jiménez, te escucha Teodoro García Gea.
Sí, hola, buenas. Pablo Casado se preguntaba si las medidas de restricción que hemos vivido en estos meses habían sido más o menos que en el 23F, ¿no? Es una de esas declaraciones que a veces llaman la atención. Para los que vivieron aquella época no tiene nada que ver. La pregunta es si no cree que la efectividad de la oposición del Partido Popular no está siendo desvirtuada, porque al final se queda un poco en el titular de esos comentarios que a veces son exagerados o que pueden identificar a España con un país que ya no es, dentro de la legítima crítica que puede merecerse el gobierno. Bueno, hay muchos ciudadanos que están muy preocupados porque en 5 meses España, por lo menos el gobierno, ha cambiado mucho, ¿no? El gobierno ha aprovechado esta crisis del coronavirus para imponer una agenda ideológica. De eso nadie lo duda ya. Que se puso la ideología por encima de la salud el día 8 de marzo es algo que es evidente. Y la prueba evidente de que el gobierno está muy nervioso con las conclusiones que se puedan extraer de estas cuestiones relativas al 8 de marzo y a sus contagios es que haya cesado a un coronel de la Guardia Civil, a un hombre íntegro que se ha destacado por su trabajo por proteger a los españoles. Si el gobierno no estuviera preocupado por el 8M y sus consecuencias en los contagios del coronavirus, si el 8M no hubiese generado unos contagios en cadena, el gobierno no hubiese cesado a ningún guardia civil, ni hubiese pedido los informes, ni hubiese coaccionado a un funcionario público para que informara sobre una investigación judicial. ¿Usted se imagina que en el pasado un responsable político, un ministro, pide a un mando policial un informe sobre una investigación en marcha a algún miembro del gobierno? Hubiese sido un escándalo, hubiese hecho caer a todo un gobierno, hubiese hecho caer a todo un ministerio. Y sin embargo hoy nadie o muy pocos en el gobierno se plantean que han hecho algo mal o el que deberían de girar o deberían de cambiar su política en esta materia, ¿no? Porque están intentando imponer una agenda ideológica, ¿no? Esa comparación a la que usted hace mención, al final lo que evidencia es que en este momento vivimos en un momento excepcional por lo que al estado de alarma se refiere, pero que tenemos que tener claro que el gobierno sigue limitado y controlado en materia democrática por la oposición y por los ciudadanos. Y uno no puede cesar al guardia civil, no puede cesar al mando policial que investiga al gobierno de forma democrática por orden de un juez. Porque al final el gobierno parece que en vez de cambiar de abogado lo que hace es cambiar de investigadores o cambiar de juez, cuando no le conviene o cuando no considera que esa investigación va por buen camino, ¿no? Eso es gravísimo. Que el ciudadano tenga la sensación de que el gobierno pertenece a otra clase distinta, que no tiene que someterse al imperio de la ley y que no tiene que someterse a los designios de un juez, eso socava los cimientos mismos de la democracia y de la confianza en los ciudadanos, ¿no? Porque un ciudadano tiene que hacer su declaración de la renta, tiene que pagar impuestos para que luego el gobierno haga lo que le dé la gana y cese a quien considere molesto, ¿no? Creo que estamos en un momento especialmente grave, que esta crisis del coronavirus se aproveche por parte del gobierno para imponer su agenda ideológica y de control de la justicia y de los medios. Solo nos queda un minuto para la pregunta y para la respuesta. Os lo recuerdo los dos. Gemma Robles, te escucha Teodoro García Gea. Muy rápido. Quería preguntarle si, pese a todo eso que ha dicho, el PP está dispuesto a hacer un sobreesfuerzo en esa comisión de reconstrucción que se ha venido a llamar para alcanzar un pacto a nivel nacional que nos beneficie a todos sin colores, al país me refiero, y si cree que este curso parlamentario debería terminar con un debate del Estado de la Nación, por ejemplo, dada la gravedad de la situación este año. Toda la política de Pedro Sánchez es de cartón piedra. Estamos viendo cómo, mientras otros países llevan a las comisiones de reconstrucción a reconocidos empresarios que han construido algo en su vida, han creado empleo y han creado prosperidad, aquí la referencia para la reconstrucción de Pedro Sánchez es Carmen Calvo. Una señora que hemos conocido hasta ahora por respaldar decisiones como la de Marlaska, como la de cesar a un guardia civil por hacer su trabajo, por cumplir las órdenes de un juez. Esa va a ser la piedra angular, Carmen Calvo, sobre la que Pedro Sánchez pretende construir el futuro de España. Yo creo que Pedro Sánchez debería de replantearse su actitud
en materia de reconstrucción del país. Nosotros, si se bajan los impuestos, si se eliminan las cuotas a los autónomos durante el estado de alarma, si se elimina la cuarentena, si se establecen corredores seguros como hemos pedido hasta ahora, si se declara luto nacional como hemos pedido hasta ahora, si se cumplen todas las exigencias del Partido Popular, incluso que los ERTE vayan hasta el 31 de diciembre, nosotros hemos puesto ese programa encima de la mesa y si eso se hace, España irá hacia adelante. Tenemos un plan alternativo, tenemos un plan B que hemos presentado y que el Gobierno solo tiene que copiar, que por cierto eso sí se le da bien a Pedro Sánchez, lo de copiar. Por tanto, le pedimos que copien el plan del Partido Popular porque es el único que puede sacar a España de la grave crisis económica que se nos avecina, ¿no? Esa es la reconstrucción en la que nosotros creemos y vamos a seguir haciendo propuestas con la esperanza de que el Gobierno escuche a la oposición de una vez por todas. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, como siempre, muchísimas gracias por atender a la televisión pública, Televisión Española.